Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa llamado Conversemos. Conversemos es el nuevo programa que saca Satel, Samaniego Televisión bajo la dirección de Francisco Zuluaga y por supuesto de AzoTV Cable. Conversemos es un programa para conversar, dialogar, aprender, indagar sobre lo relacionado de nuestro municipio, nuestro departamento y sobre todo nuestro país. Sobre el interés tanto cultural, social, deportivo. Son varias cosas que queremos hablar sobre este programa y ustedes son parte fundamental, ustedes amigos televidentes. Para dar inicio a este programa, para mí es un honor tener como invitado a una persona que tiene mucha experiencia en lo jurídico, una persona que está pendiente de todo lo que está sucediendo en nuestro municipio, en nuestro país, y sobre todo referente al bienestar de toda una comunidad. Para mí es un honor tener como invitado, amigos televidentes, al doctor Luis Homero Torres. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa llamado Conversemos. Gracias, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. En primer lugar, pues agradecerle esta invitación porque este programa me parece muy interesante para que precisamente conversemos de situaciones que se están presentando en la actualidad. Eso es verdad. Y doctor, ya que estamos hablando de la actualidad, algo bien fuerte que se está presentando y por lo general hace un mes es sobre el paro nacional. Entonces me gustaría, ¿cuál sería su punto? ¿Cuál fue ese quiebre para que la gente salga a marchar, salga a protestar y empiece a hacer ese paro nacional, que muchos lo dicen paro indefinido? A ver, en primer lugar, tenemos que decir de que este paro es justo, porque si hacemos un análisis de lo que viene sucediendo en nuestro país, decimos de que pues los problemas se han acumulado tanto que hoy vemos la copa rebosada. Y ese es el resultado del mal manejo que se le ha dado a nuestro país por parte de las clases dominantes, de las clases gobernantes, porque han abusado tanto de su poder, de su autoridad, y han llevado prácticamente a la quiebra del país. Y ahora pues se presenta una situación que es interesante analizarla, la del virus, del COVID-19. Pues antes en la historia de Colombia tenemos lo que se llama el florero de Llorente, ¿sí? Pero hoy el COVID se ha convertido precisamente en el que rebosó la copa de los problemas. ¿Por qué? Porque el COVID de una manera, pues yo a mi modo de ver, mal manejado por parte de las autoridades, nos llevó a la quiebra de nuestro país, a la quiebra de la economía del país. Decíamos que hasta el 2020 habíamos 19 millones de pobres, pero hoy, según la estadística, dice que ya somos 22 millones de pobres, o sea que 3 millones más. Ahora, con el derecho que uno tiene de disentir, las estadísticas del DANE no son tan confiables, porque si uno mira en las ciudades que he tenido la oportunidad de estar, en Bogotá, en Cali, el desempleo es totalmente más alto de lo que el DANE dice, y la situación que se vive allá de miseria es muy grande. Entonces era lógico que un día tenía que reventar, y con el COVID como desnudó la realidad de nuestro país, que la tenían prácticamente envuelta en un manto de mentiras, y entonces la salud había venido tan mal manejada por la ley 100, en la cual le permite
al intermediario, que es las EPS, que se roben la plata del Estado. Y quiebren, por otro lado, a las IPS, que son los hospitales y clínicas, porque no les pagan la plata. Yo no entiendo para qué un intermediario, cuando anteriormente se giraba del Estado la plata directamente a quien preste el servicio, que sean las IPS. Pero ahora no, ahora el Estado le gira en un negocio ahí a las EPS y ellas hacen tanta trampa que le deben ya no es millones, sino billones a todas las IPS. Pero ¿usted cree que todos esos problemas es a raíz de una palabra llamada corrupción? Bueno, la corrupción es uno de los factores. ¿Por qué? Porque aquí la palabra clave es la inequidad, o sea, la desigualdad que hay en nuestra sociedad. Aquí estamos catalogados como ricos allá, unos allá poquitos, y el resto había una clase media, hasta hace un tiempo. Hoy prácticamente la clase media desapareció y nos volvieron a todos clase pobre. Entonces hoy 3 ricos y el resto pobre. Mire, el caso que yo conozco más de cerca es el caso del Valle, porque ya he vivido muchos años. Todo el plan del Valle es de 5 o 10 familias, miles de hectáreas, donde están los ingenios, con sus cañaduzales. El resto, todo pobre. Allá sí se ve la miseria, porque la gente viviendo debajo de un puente. Yo tuve la oportunidad de dictar clases en una universidad allá y salía en la noche, tipo 11 de la noche. Y cuando pasaba por un lugar en la buseta, porque allá sacan la basura en la noche. Y entonces la pobre gente, mire, se le parte el alma a uno mirar que la gente sale a rebuscar a las canecas de basura. ¿Eso qué significa? Que hay una pobreza absoluta. Entonces nada de raro porque Cali es el epicentro que dicen de la violencia, del vandalismo, todo. No, es producto del mal manejo de estas clases gobernantes que llevaron a la pobreza absoluta al pueblo colombiano. Y referente a esas estadísticas que usted mencionaba sobre el DANE, damos cuenta que hoy en día ya muchos dicen, ya no eres pobre, eres clase media, porque estás ganando ya 230.000 pesos. Y ahora uno pregunta, con 230.000 pesos uno paga arriendo, come. Claro, por eso le digo, eso es ridículo realmente. El DANE ha sido una entidad que no tiene credibilidad por eso. Porque en primer lugar, cuando ellos hacen encuestas de la canasta familiar, yo no sé a dónde van a mercar. Porque para ellos esa canasta la desdibujan tanto que uno dice, bueno, ¿a dónde es que hay que ir? ¿No? Porque en lo normal el precio es diferente. Equivale lo mismo a decir el porcentaje de desempleados. Lo que usted dice, mire, Cali, Pasto y las ciudades grandes, la cantidad de gente que solamente anda en la calle tratando de rebuscarse el diario. Y entonces a ellos los cuentan como que ya tienen trabajo. Entonces, lo que usted dice, mire, si un congresista se gana más de 50 millones redondeando, pues con todo, y una persona con 250, 300, 500 mil pesos, qué diferencia tan grande. Y ellos dicen que no les alcanza a vivir con eso. Y por eso es que hacen tantas cosas de no hacer. ¿Ya? Y cuando estamos hablando también de inequidad, una palabra que usted mencionó, también podríamos decir que hace referencia a los aumentos de sueldo. Miramos que un congresista aumenta más de 1 millón de pesos y el aumento a la clase obrera, el salario mínimo, son de 30.000, 40.000 pesos. Es que, mire, este es el resultado del sistema que tenemos. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, que se llama, en donde el presidente tiene acumulado todo el poder prácticamente del Estado. Si hacemos una comparación, es muy parecido a lo que había antes de la Revolución Francesa, que el poder estaba concentrado en una sola persona, el monarca. ¿Ya? Después se dividen los 3 órganos de poder, ejecutivo, judicial y legislativo. Pero en la práctica el ejecutivo, que representa el presidente, tiene acaparado todo. Y si no, le demuestro con lo siguiente. En Colombia hoy, Duque, el presidente que más acaparado poder tiene
Contraloría, Procuraduría, que son órganos de control. Tiene lo que son las cortes, las tiene él, ¿ya? El Congreso lo maneja con un dedo. ¿Cómo? Con la chequera. Entonces, el famoso división de los tres órganos, en la práctica en Colombia no existe. ¿Por qué? Porque el poder legislativo está subordinado al presidente por la chequera, por los cargos. Y entonces, ¿qué pasa? El legislativo prácticamente hace lo que el presidente quiere. Por eso, mire, no es más lejos lo que pasó anoche. Por ejemplo, hoy ya salió la noticia que al ministro de Defensa no le dictaron una moción de censura. ¿Por qué? Porque él tiene la mayoría en el Congreso a sabiendas de que es justo que haya una moción de censura. Pero no la hay porque la mayoría hace que digan que no. Entonces tapan con él. ¿Por qué? Porque el poder del presidente es tan grande que domina al legislativo. Y lo mismo hace con el judicial. ¿Ya? Pues se ven tantas marimañas jurídicas que eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Nosotros los colombianos podemos llegar a soñar, o podría darse el caso, de que todo eso se cambie, es decir, que haya unos verdaderos controles hacia el gobierno. A ver, como dicen, soñar no cuesta nada, ¿no es cierto? Pero es interesante conocer conceptos. Es interesante determinar los sistemas de gobierno que existen en el mundo o han existido. Y entonces tenemos que habían modelos, por ejemplo el comunista, el socialista, el demócrata, que se ha desdibujado, porque ya es una falsa democracia. Y bueno, así, entonces se ha ensayado de todo. Si vamos al concepto como tal, el comunismo es el mejor sistema de gobierno. Pero desgraciadamente cuando llega al gobierno, los que ejecutan el sistema se corrompe. Lo que le pasó a Rusia. Y llegó la perestroika y cambió la situación, ¿cierto? Ahora en el mundo ya a la gente le da vergüenza hablar de extrema derecha y extrema izquierda, porque eso está tan desgastado, no porque el concepto sea malo, sino porque los que lo ejecutaron lo hicieron ver que es malo. Porque yo le digo esto, por ejemplo, el comunismo, ¿qué es el comunismo en sí? La Biblia aplicó el comunismo cuando muere Jesucristo, sus apóstoles aplican el comunismo. Uno para todos, todo para uno. Esa es la filosofía del comunismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un solo Estado, todos son dueños de todo y todos disfrutan de todo. Pero cuando llega el comunismo a Rusia después de tantos avatares, resulta de que se fue corrompiendo. Ahí sí entra la palabra corrupción, porque la corrupción es el cáncer de la sociedad. Es el cáncer de la sociedad. Pero esta corrupción va entrando, ¿ya? No es el factor, sino que él va entrando. Y entonces comienza a corromper la sociedad. O sea, lo que la Biblia llama, pues entra la ambición, ¿no es cierto? Entra el demonio, dice, y comienza a hacer cosas que no quiere. Entonces acá también los gobernantes inicialmente aparentemente entran bien, pero el poder los corrompe y comienzan a abusar y atropellar a sus gobernados. Entonces en este momento, por ejemplo, el socialismo, que es algo intermedio, ¿no es cierto? Ese sería interesante. Cuba no era comunista, sino socialista. Pero miren lo que hemos llegado a conocer últimamente con el amigo Castro. Él se da una vida de rey y últimamente conocemos que tenía plata en el exterior, mientras el pueblo cubano pasa a fugias para comer arroz, para comerse un huevo. Claro. El caso extremo, nosotros, o sea, la famosa democracia, una democracia malentendida. ¿Por qué? Porque aquí decimos la mayoría tiene la razón. Eso es falso, ¿ya? Aquí hay grandes pensadores que dicen no, la verdadera democracia es cuando a la minoría se la escucha y se la atiende. Por ejemplo, en el caso de anoche, con la moción, el debate de las minorías es excelente, ¿ya? Tienen argumentos, tienen razones, pero
La falsa democracia dijo que la mayoría más uno gana. Y entonces los aplazaron a los argumentos. Y solamente fueron 32 senadores que votaron que salga el ministro. Ese es el problema tan grande. Entonces, lo que usted dice, mire, soñar es interesante. Yo soy un soñador. Y sueño con antes de morir, ver que nuestro país cambie. Pero para que cambie, no necesita cambiar de gobernantes, sino de sistema de gobierno. Y no nos debemos ir tanto a los extremos, decir comunistas. No, lo que debemos hacer es que haya, ahí sí la palabra equidad, ¿cierto? Porque yo le digo una cosa, en el mundo nunca va a haber igualdad. Ese concepto de igualdad es un concepto que hay que manejarlo. La Corte Constitucional maneja muy bien el concepto de igualdad. Él dice, somos iguales entre desiguales. Mire, no parece tan fácil de entenderlo, ¿cierto? Al principio a uno le cuesta, pero como uno es abogado, entonces tiene que meterse allá a estudiar por qué. Y es lógico. Por ejemplo, yo no le puedo pedir que sea igual el médico al abogado. ¿Por qué? Porque él está formado para una cosa y los abogados estamos formados para otro. Entonces, aquí viene el concepto errado de mucha gente que dice, la falsa democracia dice, no, a la administración pública puede llegar cualquiera, así está diseñado en la Constitución, un error gravísimo la Constitución. ¿Por qué? Porque la administración es una ciencia que requiere un conocimiento específico. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tiene que hacer un médico, un psicólogo, un pediatra, lo que sea de la rama de la medicina en la administración o viceversa? ¿Qué tiene que hacer una persona especializada en la administración pública en el quirófano de un hospital? ¿Y la Biblia qué dice? La Biblia es clara, dice, no le pidas peras al olmo. Eso está significando de que lo que decimos en el argot popular, zapatero a tu zapato. Ahora yo me pregunto, ¿qué objetivo tiene para que la gente se eduque y adquiera una profesión, una especialización, un doctorado, si no lo van a dejar ejercer para lo que se preparó? Sino que ese cargo se lo van a dar al que no sabe dónde está parado de ese tema. Y a veces ahí viene el apasionarse en lo que es en la política, ¿no? Y porque me cae bien, porque me gusta, porque es de buena familia o porque tiene plata, apoyémoslo a este. No, sí, desafortunadamente, mire, pues yo no quiero ofender con esto, pero le digo lo que decía Sócrates, Platón y Aristóteles sobre los gobiernos. Decía, el gobierno del pueblo es el gobierno de la turba. Entonces uno estudia eso, bueno, ¿por qué, no? Entonces yo decía, claro, pero resulta de que, o sea, era como despectivo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, si uno lo analiza a fondo sin apasionamiento, pues yo no le puedo entregar lo que pasaba en un municipio donde yo fui personero, que el chofer de una volqueta del pueblo fue 2 veces alcalde. Y eso ocurre en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque la legislación, nuestra Constitución lo permite. Mire, para ser barredor, ser conserje de una institución, le exigen perfil. Pero para ser alcalde, para ser gobernador, para ser presidente, para ser congresista, diputado o concejal, no le exigen sino la cédula. Entonces, mire, partamos, usted me preguntaba de la corrupción. Eso es corrupción, pero corrupción desde arriba. ¿Por qué? Porque los constituyentes del 91, por sus intereses personales, dejaron pasar la oportunidad de soñar con un país equitativo, un país bien manejado, un país bien administrado. La norma dice que el alcalde o el gobernador tienen que ser gerentes de la administración pública. ¿Y qué significa ser gerente? Gerente significa ser la persona que conduce y que lleva a buen puerto. Pero aquí tenemos el concepto de que el alcalde, el gobernador, el presidente es quien reparte, quien compra conciencias, quien hace lo que no debe de hacer. Y en el peor de los casos sale enriquecido.
Esa es de las cosas más graves. Entonces, eso es corrupción. Corrupción es cuando decimos, esto se corrompió, quiere decir que esto se pudrió. Se pudrió. ¿Y se pudrió por qué? Porque hemos permitido que se pudra. Y otra cosa, La sociedad hemos permitido que se pudra. Y otra cosa, doctor, es que nosotros mismos los hemos elegido. Pues los hemos elegido y los seguimos eligiendo. Mire, por ejemplo, en este caso, ahora que toca el tema, yo tengo un criterio y quiero sacar una carta pública como la que saqué hace apenas. Mire, este es un momento, como se dice, de efervescencia y calor, ¿no es cierto? Donde toda la juventud y mucha gente ha tomado conciencia del problema que estamos viviendo. Bueno, ya con un mes de paro se está demostrando que hay conciencia, porque hay problemas, listo. Pero ahora sí vamos a demostrarlo realmente en las elecciones de marzo. Porque esto ya ha pasado. Miren, en el 2019 hubo un paro y también los engañaron y sacaron algunas cosas, pero no pasó mayor cosa. Y entonces, vamos a tener la oportunidad. Si no, en estos meses no logramos hacer una constituyente para cambiar la estructura de la sociedad a través de una nueva constitución, por lo menos yo hago un llamado a la juventud rebelde, al pueblo consciente que lleva un mes de paro, que por favor vamos a votar no por los mismos, sino por gente nueva, con ideas nuevas, con ideas capaz de conducir este barco que está a la deriva. Porque yo le digo una cosa, he visto con dolor que después la gente que dice que es revolucionaria, que es la que quiere un cambio, se le pega al politiquero más balurdo que existe en Colombia. ¿Cómo es posible que aquí en Colombia los parlamentarios, los congresistas, ellos les hayan hecho escritura pública de las instituciones? Para nadie es desconocido, por ejemplo, la Sedenar en Nariño, tiene dueña propia. La Secretaría de Educación tiene un dueño y a los maestros tienen que andar detrás de ese politiquero. Y referente a eso, también si uno mira por quiénes votaron ellos, pues estuvieron a favor del ministro, lastimosamente. Es que vea, hay una cosa, por eso dice, quien con su mano se lastima, después no gima. Es muy serio. Mire, yo he sido una de las personas que aquí he tratado de formar movimiento para acabar con esta situación del municipio, porque Samaniego está pasando por una crisis. Ya viene desde administraciones anteriores, crisis lo que hay en Samaniego. Pero la gente se vuelve apática. ¿Por qué? Porque después se vende por la promesa de una dádiva. Y entonces se les olvida de que estaban protestando porque el X funcionario no trabaja, X alcalde no cumple con sus deberes, no vive aquí, bueno, tantas cosas que se escuchan en la calle. Pero cuando se los convoca para que hagamos un movimiento, no para hacerle daño a nadie, sino para transformarlo, para que se ejerza autoridad. Porque mire, Samaniego, por ejemplo, es uno de los municipios de Colombia donde la autoridad no se ejerce. Y si no, solamente basta salir a la central y ver ese caos que existe en el tránsito, ese caos que existe en el espacio público, ese caos que existe en las construcciones. Todo el mundo hace lo que quiere aquí en este pueblo porque no hay autoridad, desafortunadamente. Mire, vaya a ver los ríos invadidos. El río San Juan ya construyeron sobre la mitad del lecho del río. Y las autoridades son conscientes de eso y nadie dice nada. Eso sí es verdad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto si no cambiamos nuestra actitud mental, nuestra actitud para tener una visión clara de qué tenemos que hacer? ¿Ya? Aquí en Samaniego ocurrió un caso extraño. Se lanza un profesional al consejo, él no sale, pero se lanza una persona iletrada. Y entonces ese sale. Y luego, ¿qué pasa el consejo? El consejo es de bolsillo del alcalde. Lo que ocurre en la asamblea, lo que ocurre en el congreso.
el alcalde manipula con su presupuesto, el gobernador manipula a los diputados con el presupuesto y el presidente manipula al legislativo, al Congreso con su chequera y con su puesto. Eso es. Entonces mire, eso es lo que tenemos que cambiar, pero ¿cómo lo cambiáramos? Definitivamente con una constituyente, pero constituyentes que vayan con pensamiento crítico y con pensamiento nuevo, no con los mismos politiqueros como resultó la constituyente del 91. Se hicieron elegir los mismos y entonces a ellos no les interesaba hacer una cosa bien hecha. Por ejemplo, este ejemplo nomás se lo pongo. Mire, teníamos un control previo que era, ¿no? El alcalde iba a hacer un contrato y el revisor fiscal tenía que revisarle toda la documentación que esté en regla. Entonces listo. Si no estaba en regla, le devolvía y el alcalde no podía hacer el contrato. Hoy no. Hoy el control es posterior y selectivo. ¿Qué significa? Usted haga lo que quiera, haga el torcido que quiera y después vemos si lo seleccionamos su caso y le hacemos control. Y en la Contraloría, como es una politiquería enorme, entonces allá le hacen control al que ellos quieren, o sea, que no son sus amigos. ¿Ya? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la constituyente. ¿Pero quién lo hicieron? Los mismos. Ahí está Navarro, ahí está una serie de estos políticos que estuvieron en la constituyente. Pero tenían una visión personalista para ellos, no la constitución para el pueblo, sino la constitución para mejorarse a ellos. Hablando de la constitución del 91, muchos dicen que un mes de paro exige el pueblo hacer una nueva constituyente. Este 28 de mayo se cumple ya un mes de paro. ¿Eso es viable o no es viable? No. Ese concepto es errado, no sé quién lo dio, pero la constituyente se hace por diferentes formas. El artículo 376 del 74 en adelante está arreglado cómo se modifica la constitución, cómo se hace y entonces pues a través del acto legislativo pues las hace el Congreso, ¿no? Pero también los diputados, los concejales con un porcentaje pueden proponer. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Un referendo para que el Congreso lo apruebe y luego sí salga, o sea, se puede hacer la constituyente, porque en el referendo lo que se pregunta es si está de acuerdo o no con que haya una constituyente, ¿ya? Y una vez eso, entonces sí se eligen los constituyentes. Pero el término de que un paro genere, no, esto como vía de hecho, porque recuerde que la protesta pacífica es legal. Pero la protesta donde ya hay desmanes y lo que han llamado hoy vandalismo, todo esto, porque se sale de lo legal, pues eso no va a generar ningún requisito, ¿no? Porque aquí yo lo que les digo, mire, si estamos de acuerdo que tenemos que cambiar la estructura de nuestro país, pues tenemos que recurrir a lo jurídico, ¿no es cierto? Y entonces con firmas, más o menos serían cerca de 2 millones de firmas, o 1.900.000 por ahí firmas, porque eso depende del censo electoral para la actualidad, cuántos colombianos podemos votar en las próximas elecciones. Entonces por eso hay un porcentaje, se recolecta firmas, ¿para qué? Para que el Congreso saque una ley llamando a un referéndum para decir sí o no la constituyente. Así, no, pero ese concepto no sé. Ese es un concepto que estaba en redes sociales y que la gente estaba publicando, ¿no? Sí. Amigos televidentes, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Los invitamos que sigan conectados con Satel, Samaniego Televisión, para que sigan conociendo más sobre esta crisis que tiene nuestro país. Y sobre todo, pues en esta charla muy amena que tenemos con el doctor Luis Homero. Entonces, hacemos una pausa y ustedes sigan conectados con Conversemos. Muchísimas gracias por seguir conectados con este programa llamado Conversemos. Doctor, estábamos hablando sobre las protestas, sobre la constituyente, pero me gustaría preguntarle sobre los protagonistas de este paro.
y hemos mirado que es la juventud, los jóvenes, hombres y mujeres que han salido a marchar, a protestar. Pero lastimosamente también miramos, hay otros que los llaman bandidos. ¿Qué análisis usted hace sobre esas protestas y esos enfrentamientos que ha habido con la autoridad, con la policía, con el ESMAD? A ver, en primer lugar, pues la juventud que hoy se está manifestando es el producto precisamente de ese mal manejo de los gobernantes hacia la sociedad en general. Los más afectados son los jóvenes, realmente. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido la oportunidad como nosotros de vivir una época más o menos buena. En cambio ellos están viviendo la época mala. Y entonces, lógico, ellos ya no aguantan más. Porque es que una juventud que no tiene futuro, una juventud que no se le presenta la oportunidad de una buena educación, una educación de calidad, pues es una juventud que no tiene futuro. Y entonces ellos se dan cuenta, ya cuando llegan a la madurez mental, dicen, no, pero por Dios, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? No tengo futuro. Y entonces viene la rebeldía, viene la protesta. Y por eso es que esta protesta, yo digo, es justa, muy justa. Más que justa, diría yo. Ya es necesaria. ¿Para qué? Para que se genere la crisis y después de la crisis venga el cambio. ¿Ya? Ahora, aquí hay muchos calificativos que se le está dando a personas que yo considero que no son parte de la protesta. Porque el grueso de la población que sale a las calles es gente que no va con el ánimo de hacer daño, sino simplemente de manifestar su inconformismo. Pero cuando aparecen estos problemas que llamamos vandalismo o han llamado vandalismo, pues son personas que generan el caos realmente. Pero yo le digo una cosa, a mí yo no me atrevería a decir de parte de quién es ese grupo de personas que generan estos daños. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos queda es que desafortunadamente a través de la historia, pues yo he sido estudiante de universidades y conozco la infiltración de la fuerza pública en las universidades. He sido docente y he dictado clases a los infiltrados, ¿ya? Y entonces yo no podría decir si son realmente parte del grueso del que protesta, o también hay infiltrados de la contraparte para hacer quedar mal a la protesta y generar el caos. Porque recuerde que aquí hay muchas fuerzas encontradas subterráneas que les interesa a unos generar el caos. ¿Para qué? Para que en río revuelto poder pescar. Entonces, por digo, esto es peligroso, pero es necesario que se den esto, porque mire, estudie la Revolución Francesa y lo que está pasando hoy, pasó allá, ya. Y hubo muchos muertos, para que haya un cambio y logremos hoy lo que hablamos de los derechos humanos, porque hasta ese entonces, en 1789, nadie hablaba de derechos humanos, porque el derecho, como decía Luis XV, el Estado soy yo. Imagínense, el Estado soy yo, amo y señor de la vida y de la muerte. Y referente a los muertos, lastimosamente es el pueblo peleando también por el pueblo, porque policías del ESMAD también hacen parte de ese pueblo. Ese es el juego macabro de la clase gobernante. De la clase gobernante a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque mire, la historia nos dice, por ejemplo, antes se mataban entre liberales y conservadores acá, en las provincias, pero en Bogotá los dirigentes conservadores y liberales almorzaban juntos. Pero el pueblo, desafortunadamente, el pueblo apasionado, se mataba. Y hoy ocurre lo mismo. Mire, el ESMAD, la policía son pueblo. Sí. Porque la mayoría no han tenido otra oportunidad y entonces terminaron en la policía. ¿Ya? Y ellos, no sé, es como una rabia contra el mismo pueblo. ¿Ya? Pero esa rabia deberían causarla contra los que realmente tienen la culpa, porque el pueblo no tiene la culpa. Entonces mire, esta es una lucha muy desigual, ¿no? Porque mientras los que protestan andan desarmados, los otros están armados. Sí.
Y entonces por eso que el grueso de los muertos los tiene que poner la gente que está desarmada. Ese es un problema grave. Y lastimosamente empezaron a aparecer gente de bien que uno no entiende en redes sociales y en videos que aparecen y salen armados y son civiles, infiltrados. ¿Usted qué piensa de eso? No, sí, por ego, son estrategias. Yo por ego conozco esas estrategias porque he sido estudiante de universidad varias, en diferentes oportunidades. Y uno conoce lo que pasa adentro, ¿no? Pues ellos, para evitar ser detectados, se camuflan, pero no andan desarmados, que ellos saben que lo necesitan. Y en cualquier momento, y es más, ni siquiera andan con el arma de dotación, sino con un arma que no tiene salvoconducto. Yo tuve la ocasión de mirar un caso en Cali, eso fue ya como estudiante de Derecho que estaba, en donde en una protesta así, mataron a un muchacho, lo mató la policía. Y entonces argumentaban de que era en defensa propia, ¿ya? Y al muerto le colocaron un arma en la mano derecha, así, cayó y le colocaron al lado de la mano derecha, entonces dijeron que con esa arma pues iba a disparar, por eso lo mataron en defensa propia. Y resulta que el muchacho era izquierdo. Ay, Dios mío. Ahora le digo, pues uno en el ejercicio del derecho, especialmente en lo penal, mira tantas cosas que la gente llama estrategias, ¿ya? Pero son formas de corrupción, ¿ya? Cambiando un poco ya el tema, hemos mirado que en estas marchas poco a poco se han empezado a vincular gremios, diferentes gremios, a fortalecer este paro. Y un gremio es el de los docentes. Para usted, ¿qué punto de vista tiene sobre el apoyo que ellos están realizando a este paro? ¿Y qué ejemplo y enseñanza y responsabilidad tienen sobre los jóvenes, los estudiantes que hoy en día están en las calles protestando? Bueno, yo sobre los docentes en Colombia, pues siempre he hecho algunos reparos. Y aquí he tenido la oportunidad de estar en el consejo directivo de la institución Simón Bolívar, y con los docentes, con los administrativos. Yo he hecho algunas críticas lógicamente constructivas y siempre he sido propositivo. Y yo les he dicho lo que sucede con ellos. Es interesante analizar qué pasa en nuestro país con la educación. Decimos que a nivel mundial un país educado es un país próspero, lo que significa que en nuestro país supuestamente dicen que no habemos analfabetas. El que menos es bachiller, con títulos universitarios de pregrado, posgrados y todo. Pero entonces Colombia está pasando por una situación crítica. Económicamente andamos mal, ya veíamos las estadísticas de pobreza. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué no funciona en Colombia el adagio que entre más educado, más próspero? Y aquí sí ya viene la crítica constructiva. Si usted estudia a Estanislao Zuleta, que es un gran pensador de los educadores, que era profesor de la Universidad del Valle, él hace un análisis muy interesante en un libro que se llama Educación. Ya hace algunos, digamos 20, 25 años, que en Colombia ya no hay educación, lo que hay es una mera instrucción, ¿ya? Porque hay que diferenciar qué es educación y qué es instrucción. La educación es el compendio de la instrucción más la parte educativa. Y entonces, como el sistema que tenemos nuestro es el sistema capitalista, al capitalismo solo le interesa que usted salga preparado para ejecutar tareas laborales, ¿ya? Y entonces, de esa manera lo califican. Si usted sabe hacer una tarea bien hecha, pues es un buen profesional. Y no importa que usted tenga ética moral, ¿no? Porque en la parte de educación,
estudiamos la ética, la moral, ya los principios básicos de un ser humano para vivir en sociedad. Hoy, desafortunadamente, el sistema nos ha llevado hasta allá. Y ahí es donde viene mi crítica constructiva con el magisterio. El magisterio se ha dejado llevar y dejó de ser educador para ser mero instructivo, mero instructor. Y entonces resulta de que cuando a usted le enseñan solamente a ejecutar tareas, es como si fuera un robot. Porque hoy las mejores tareas las hace el robot. Él no piensa, él solo ejecuta, ¿ya? Y no protesta. Y eso es lo que pasó. Hace 25, 30 años había líderes en el bachillerato, desde la primaria, en el bachillerato, en las universidades. Y ellos eran los que jalonaban el cambio, la transformación del país. Aunado a los dos partidos políticos que había con ideología, ¿no es cierto? Liberal y conservador, que eran de ideas. Y además aparece pues el otro sector que era la guerrilla con ideología. Pero en el momento llega y eso va cambiando. Mire, el líder desapareció. Ya no hay líder. Hay oportunistas de estómago que buscan lo suyo. Pero el líder como tal que se entrega a la comunidad ya no existe. ¿Ya? Porque el líder significa eso, que yo me desprendo de lo mío para servirle a la comunidad. ¿Ya? En ese sentido, de ese liderazgo, de servir a la comunidad, ¿usted no cree que también es de pronto miedo el vivir en una zona también de conflicto? No, lógicamente es que mire, estos temas son interesantes, pero hay que analizar los diferentes factores que inciden, ¿no es cierto? Pero como estamos analizando solo el caso del magisterio, entonces permítame decir lo siguiente. Mire, el magisterio tiene una misión pagada, por cierto. ¿Cuál es la misión del docente? Mire, construir una sociedad pensante, una sociedad educada para vivir en sociedad y una sociedad productiva. ¿Ya? ¿Por qué productiva? Porque ahí sí hay que enseñar la instrucción, ¿no es cierto? Conocimientos, pero sin dejar de educar. Miren, en Colombia sacamos de un lado la urbanidad, el civismo, y para el magisterio eso no significa nada. Y entonces sí, dictamos las materias que son las que le interesa al capitalismo. Ahora, el magisterio está llamado a educar, a conducir la sociedad y a orientarla, ¿no es cierto?, para dónde va el país. Por eso dice, un país educado es un país próspero. Pero entonces, como no se está cumpliendo con estos requisitos, entonces el país, mire, está a la deriva. ¿En manos de quién? De los que sí han logrado educarse o por lo menos han adquirido un conocimiento más profundo para venir y gobernar a los que no tenemos ese conocimiento adecuado. ¿Ya? Pero eso viene desde arriba, claro, desde un del sistema. El sistema Pero ya está diseñado entonces así. yo le digo una cosa, mire, el magisterio es un grupo muy compacto, aparentemente, ¿no es cierto? Mire, tiene la oportunidad de moldear al estudiante, moldearlo. Tiene la oportunidad de interlocutar con los padres de familia. ¿Ya? Y por lo tanto tienen una influencia supremamente grande, si la saben utilizar. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia se han olvidado de estos principios y entonces el magisterio se dedica solamente a la instrucción. No forma líderes. Por el otro lado, entre ellos no hay cohesión. Entre los profesores no hay cohesión. Cuando es época de electoral, cada uno coge por su lado. ¿Para qué? Para buscar lo suyo. Porque yo les digo una cosa con sinceridad, si el magisterio, como lo veo unido cuando reclama aumento salarial, lo hiciera para participar en las elecciones, pondría presidente, pondría congresista, pondría todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos la herramienta para poder conducir. Referente
de que los gremios no se unen, yo creo que eso no solamente es en el magisterio, también es en los demás. Porque he mirado que también hay varios jóvenes protestan, marchan, todo, pero no hay un representante de joven que esté en el consejo, no hay un representante en los ámbitos políticos. Porque mire, por ello vuelvo y repito, eso es falta de liderazgo. En Colombia ya no hay líderes, hay caudillos, ya, que es un concepto diferente. Porque el líder, como le digo, es el que se entrega a la comunidad y la comunidad lo reconoce, ¿no es cierto? Pero como hoy el caudillo, ¿qué es lo que hace? Atrae para acumular poder y hacer lo que le parece. Mire, el caso típico de Uribe. Uribe, cuando él convoca personalmente, arrastra masas como caudillo. Pero cuando él convocó en Bogotá con Peñalosa, perdió la alcaldía, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque ya no era el caudillo, era que le apoyaba. Entonces la gente, no, a mí me interesa es Uribe. Entonces mire, ese es el concepto de caudillo, ¿no es cierto? Uribe es el típico caudillo de Colombia, pero ya no hay líderes. En cambio, si usted estudia la historia de Colombia, antes de esto había líderes. Y por eso el país estaba mejor. Porque no es porque yo diga que lo de anterior es mejor que lo de ahora, no. Simplemente porque la historia nos lo demuestra, ¿no es cierto? Hace 20 años no estábamos en las circunstancias que estamos hoy de pobreza. ¿Por qué? Porque era manejado con mejor criterio. No, lo que les interesa es simplemente hacer lo que ellos quieren y, como le digo, a título personal, a título de caudillismo. Entonces, eso es el problema. Entonces yo, por ejemplo, por eso es que siempre he llamado al magisterio, mire, desde acá, desde Samaniego, hagamos una propuesta seria. Pero seria, ¿para qué? Para transformar la educación que tenemos hoy en una educación de calidad. Porque yo le pongo este ejemplo así que es muy, muy didáctico. Toda profesión que hoy adquirimos ya no tiene el concepto de antes que era el estatus. No, porque antes de decir ser médico, ser abogado, ser ingeniero, eso era que se subía a las nubes. Hoy no, ya la gente sabe que el arquitecto, el médico, el abogado cumplen una función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con ese criterio, toda profesión, llámese pregrado o posgrado, es una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen, vaya a cortar un árbol, y me entregan un machete mocho, ¿usted cree que yo lo voy a cortar? No, ¿no es cierto? Pero si a mí me dicen, vaya a cortar ese árbol, y me entregan un machete, ¿cómo se llama? Amolado, bien afilado, pues yo tengo la posibilidad de tumbarlo. Claro. Y lo mismo ocurre acá con el profesional. Si usted sale con unos conocimientos, primeramente ética y valores, y con unos conocimientos bien profundos, usted no tendrá miedo a enfrentarse a la vida laboral. ¿Por qué? Porque usted va seguro, va con su herramienta bien afilada. Pero si usted sale como está saliendo hoy, el muchacho, sale del bachillerato muy deficiente, va a la universidad, sale también deficiente, y entonces sale con cartón, hace la gran fiesta, y entonces ahora sí, ¿qué hace? Se siente tan inseguro que no sale a cumplir con su deber de profesional, porque el profesional está diseñado para salir a generar empleo, a generar industria, a generar economía. Pero hoy el profesional, desgraciadamente, sale a buscar puestos. Y permítame más, es más, como no es fácil buscar puesto hoy, entonces tiene que pegarse al politiquero de turno, porque esa es la tabla de salvación para conseguir mi puesto. Y si no lo logro por ese lado, se ha corrompido tanto esto que hay concursos y venden el examen. El pícaro que trabaja allá arriba, donde se hace las preguntas, donde en el sistema se saca el examen, se convirtió en una mafia y están vendiendo los resultados. El IFES, usted sabe cómo funciona, ¿ya? Entonces, todo se corrompió. Entonces, ese profesional que llega a ese puesto por politiquería o comprando el examen,
¿qué esperanzas tiene un país de que ese señor vaya a hacer algo por este país? Mire, esa es la triste realidad. O sea, a veces me dicen que yo soy muy radical, pero yo veo desde el punto de vista mío. Mire, yo soy producto de la educación. Yo nací en una familia muy pobre, pero todo el tiempo tuve la visión del estudio. No porque yo quiera decirlo, pero aquí desde la primaria y el bachillerato pueden revisar mi hoja de vida. He sido de los mejores estudiantes. Y si fui a las 3 universidades que he estado, he sido en las mejores universidades. Como abogado, salí como el mejor abogado de la universidad. Y eso es lo que me ha dado la capacidad de análisis, la capacidad de desenvolverme. Y como profesional he tratado de hacer lo mejor posible dentro de mi conocimiento y mi ética profesional. ¿Ya? En ese sentido de las posibilidades, de las oportunidades, ¿qué podríamos hablar sobre esos jóvenes que no tienen la oportunidad ya de manera económica entrar a una universidad? Mire, es interesante si hubiera, pues ahorita con una posibilidad que está dando el gobierno actual de que no paguen matrícula, ¿no? Porque ese es uno de los obstáculos para uno cuando es pobre. Sí. Yo por lo menos cuando estudié la primera carrera, que fue la zootecnia de Nariño, con un crédito del ICETEX. Le agradezco al Estado por haberme dado esa oportunidad de tener ese crédito, ¿ya? Entonces, pero hoy le están diciendo, mire, venga que le vamos a costear su matrícula. Entonces aquí ya requiere un esfuerzo personal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo hago esta alusión al magisterio? Porque ellos son los llamados a concientizarse y a concientizar a los jóvenes. Mire, no le sigamos el juego de dictarles una educación, una instrucción mediocre. No, hagamos el esfuerzo como docentes, el mayor esfuerzo, pero también exijamos el mayor esfuerzo. A pesar de que el sistema nos ha llevado, por ejemplo, antes, nosotros hacíamos durante el año los exámenes y teníamos el porcentaje, ¿no es cierto? Pero el examen final era el mayor porcentaje. Uno podía tener lo mejor durante el año, pero en el examen final no sacaba el 2, perdía el año. Hoy, con el sistema que diseñó el gobierno, o sea, los gobernantes, porque les interesa una educación mediocre para poder gobernar, porque recuerden, a un pueblo bien educado, esa clase dominante no lo va a poder dominar fácil. Pero a un pueblo mediocre sí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se comenzaron a diseñar cada vez, a dañar más el sistema educativo, al volverlo más facilista, de tal manera que hoy perder un año es más difícil que ganarlo. Sí, le aseguro. Y una cosa, la columna vertebral de una sociedad es la educación. Por eso mirará usted en los países desarrollados, donde se invierte tanta plata en la educación y menos en la policía y en el ejército. Mucha plata en la educación, sobre todo en investigación y en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Usted estudia los países avanzados y el presupuesto de ellos una cantidad de billones en educación. Pero educación de calidad. Por ejemplo, he estudiado los japoneses. Por ejemplo, allá hay una teoría que se llama en administración, la administración cero. La teoría de la administración cero. Entonces, ¿qué es eso? Nada más que los japoneses educan a sus japoneses todos para ser gerentes, pero todos arrancan siendo obreros. O sea, conocen todo el proceso. Y entonces, se enfermó el gerente, no hay problema, lo reemplaza cualquiera. Aquí no, aquí el gerente está allá arriba y el conserje está acá abajo. No tiene mucha. Entonces, mire, por eso es que los japoneses educan a ellos, dicen, y usted ve las filiales o las sucursales que tienen en el mundo, ningún japonés es obrero, todos son gerentes. Y acá en Colombia, lastimosamente, es al contrario, ¿no? Acá la educación es en la guerra, de todo, educación es menos. Porque eso es lo que les da a los bandidos la oportunidad de las prebendas. ¿Ya? Y una cuestión tan contradictoria, que creen que poniéndole un policía detrás de cada ciudadano, ya va a mejorar esto. Mentira.
Eso no es así. Aquí lo que hay que crear es conciencia, ¿ya? Porque la ley tiene dos aspectos, el aspecto material y lo que Simón Bolívar llamaba el aspecto moral, ¿ya? Que es que la gente acate la ley y la cumpla. Aquí no, aquí tenemos un concepto, hecho la ley, hecho la trampa. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que entre más tramposos somos más vivos, más inteligentes. Y el más vivo es el más inteligente, entre comillas. Muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla que tuvimos muy amena, por aprender más, por enseñarnos sobre esta crisis que está viviendo Colombia. ¿Qué mensaje, qué conclusión hace a todas las personas que nos están mirando en este momento por Satel Samaniego Televisión? Pues yo muy respetuosamente, yo quiero invitarlos a todo Samaniego, nuestro departamento y a Colombia entera, que pensemos realmente en grande. Este tipo de reformas pequeñitas no son significantes. Por ejemplo, se logró con el paro que se retire la reforma tributaria y ahora que se hunda la reforma de la salud. Pero mire, el gobierno y los gobernantes de turno es un simple contentillo. Ya están organizando la nueva reforma tributaria y ellos hacen sus trucos para que el pueblo la acepte. Entonces, aquí lo que necesitamos es sentarnos a repensar el país. Y la única forma que tenemos los colombianos de abajo es a través de la constituyente. Porque si nosotros dejamos que el Congreso haga reformas, ellos no se van a clavar el cuchillo. Y, pa' colmo, después de 20 años, la Constitución que salió en el 91, hoy prácticamente ya no es la sombra porque la han tocado tanto, la han modificado tanto de acuerdo a sus intereses, que ya prácticamente ya no hay nada de lo que valdría la pena. Entonces, volvamos a hacer una cosa bien hecha, pero como le digo, con gente nueva, gente que piense en el futuro de las generaciones y sin ánimo, como se dice, sin ánimo de lucro. Porque si sentimos que queremos ir a representar allá para sacar tajadas, pues no estamos en nada. Ese es mi llamado respetuoso que hago a los samaneguenses, a los nariñenses y al pueblo de Colombia, porque no hay otra alternativa, según mis conocimientos, porque como les decía, yo he sido docente de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, y por eso, y todos los días estudio el derecho, y por eso me atrevo a hacer estas propuestas. Muy bien. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Conversemos. Los invito para que sigan conectados con la mejor programación que tiene el canal local Satel Samaniego Televisión. Mi nombre es Javier Ruales y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.